Y hay muchos hoy en día que no creen, piensan que al morir todo termina en el sepulcro y se acabó. Algunos hermanos míos creen en la aniquilación del alma, que el hombre va a ser aniquilado, que ahí se acabó todo en el sepulcro. Por eso nuestra fe cristiana, hermanos, debe de descansar primeramente en las Escrituras como fundamento, pero también debe de descansar sobre pensamiento histórico de la iglesia y de los apóstoles. Sí, porque los apóstoles, ellos fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Por eso en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 18. Escuche cómo dice. Importante que entienda que si usted llega a morir hoy, todos sus seres queridos lo lamentarán, sí, y lo llevarán a un cementerio, sí, pero desde el momento en que usted cierre sus ojos físicos aquí y se desprenda la parte espiritual, usted será testigo cómo abandona su cuerpo. Usted será testigo de lo que nosotros en este mundo físico no lo podemos ver. Porque mira lo que dice el apóstol en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, sufrió por nuestros pecados, murió por nuestra culpa, por nuestra salvación, por nuestra condenación, para librarnos del infierno, de ese lugar conocido como el Hades, el mundo invisible a donde van los muertos, donde hay memoria, donde hay tormento, donde te acuerdas de tus familiares. Jesucristo lo enseñó. De que usted no quiera creer, eso es otra cosa. Pero aunque usted no crea, no cambia esta verdad de Dios, que hay dos lugares: un lugar de consuelo, un lugar de misericordia, un lugar de bendición, un lugar en donde se encuentra la gloria de Dios, pero hay otro lugar de eterna separación, de dolor, de llanto, de lágrimas. Dijo nuestro Señor Jesucristo que es un lugar de llanto y de crujir de dientes. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy enseñando esto para causarte temor, sino para que te des cuenta de la realidad y del peligro en que se encuentra tu alma si tú no vienes a Jesucristo reconociendo tus pecados, si no te arrepientes de todas las maldades que has hecho. Entonces tus propios pecados te acusarán y te condenarán, porque Dios no condena a nadie, sino que puso un medio de salvación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire cómo dice: el justo por los injustos. El justo, el inocente,
el que no conoce pecado, el que nunca pecó, el que cumplió toda la ley, los 10 mandamientos al pie de la letra, que nadie lo pudo acusar de pecado, el justo. El Espíritu Santo en el libro de Romanos, en la epístola a los Romanos, dice que no hay justo ni aun uno. Hablando humanamente, solo Jesucristo es justo. Así que el justo padeció por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Fíjense cómo dice. Está hablando de Cristo Jesús, siendo a la verdad muerto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Entiendes esto? Lo que está diciendo. Muerto en la carne, dejó de respirar, entregó el espíritu, su corazón explotó, fue traspasado por una espada a su costado, puso su vida por nosotros y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. ¿Y a dónde fue? Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 19, en el cual también fue, acá está de amarillo, en el cual también fue cuando murió y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando Él murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, al núcleo de la tierra, que antes de abandonar el cuerpo, nuestro Señor Jesucristo en el monte Gólgota, teniendo a su derecha a un ladrón y a su izquierda a otro malhechor, a uno de ellos le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese lugar donde estaba el padre Abraham, en ese lugar donde estaba Isaac, a ese lugar donde estaba Jacob, a ese lugar donde estaba José, a ese lugar donde estaba Moisés, a ese lugar donde estaba Josué, a ese lugar donde estaban los patriarcas, donde estaban los profetas, los salvos por medio de la fe. Seno de Abraham, también lugar de consuelo, también el paraíso. En ese lugar, pero ese lugar que se encuentra en el núcleo de la tierra, en el corazón de la tierra, también hay prisiones que dice el apóstol que Jesucristo fue también, aparte que fue al seno de Abraham, y ahí también miró a los humanos perdidos que no tuvieron tiempo, porque ellos no dieron su tiempo, no se dieron la oportunidad de acercarse a la palabra de Dios, a la predicación del Espíritu Santo. No hubo tiempo para eso, los sorprendió la muerte, y cuando el Señor les dio la oportunidad y el Espíritu Santo los convenció de su pecado, del juicio y de justicia, ellos rehusaron.
Así que se llevaron sus propios pecados y murieron en pecado. Y no pudieron entrar a ese paraíso donde se encontraba el padre Abraham, dijo Cristo Jesús. Así que estaban del otro lado, en el lugar de tormento, donde están los espíritus de los seres humanos. Cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras como esta palabra espíritus encarcelados, no está hablando de humanos, no está hablando de los hombres. Nunca las Escrituras señalan a los hombres como espíritus. ¿Sí? Cuando tú lees, mi hermano, el libro de la epístola de los Hebreos, siempre cuando habla de ángeles, habla de espíritus. Por ejemplo, dice aquí, versículo 7, capítulo 1 de Hebreos, dice: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, exclusivo, palabra para los ángeles, tanto ángeles que se encuentran en la presencia del Señor como estos, los que son espíritus ministradores y enviados para servicio. Dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, aquí cuando Pedro nos habla entonces que Jesucristo, cuando murió, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta es, ¿quiénes fueron esos espíritus encarcelados que no son humanos? Porque dice aquí, mismo Pedro te dice quiénes eran esos espíritus encarcelados. En el versículo 20 te lo dice del capítulo 3, a donde Jesucristo fue y les predicó. Cuando dice la palabra predicó, quiere decir que proclamó, que anunció, ¿sí? Que anunció su victoria, que proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Y aquí te dice en el versículo 20 quiénes eran ellos. Dice, ¿sí?, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Los espíritus encarcelados, hermanos, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y Él descendió al núcleo de la tierra, allí donde está el Hades, allí donde está el pozo del abismo, ahí donde está el Tártaro. Aquí vemos a esos espíritus encarcelados que son ángeles caídos. Sí, y se menciona aquí en el contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese tiempo transcurrido desde su muerte y su resurrección. Entre su muerte y su resurrección, 3 días y 3 noches, allí en ese espacio de 3 días y 3 noches, hermanos, cuando dice siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Observe esto, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, porque lo dice muy claramente ese texto.
Estaba muerto en espera de la resurrección. Como él lo dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra, en los infiernos, pero no para pagar ni para sufrir, sino para proclamar su victoria y para visitar a aquellos que estaban cautivos también. En el Antiguo Testamento, hermanos, antes de que Jesucristo pisara esta tierra, ningún ser humano como lo son los padres patriarcas, como desde Abel, inclusive Adán mismo, y toda la línea de los que invocaban el nombre de Jehová, de todos los seres humanos que se acercaban a su Creador y derramaban la sangre del sacrificio, reconociendo su pecado, y se acercaban a un Dios santo pidiendo perdón, pidiendo salvación. Todos ellos, cuando morían por medio de la fe, fueron a ese lugar llamado el seno de Abraham. Nadie iba a la presencia de Dios Padre, lo que se le conoce como el lugar santísimo, lo que se le conoce como el tercer cielo, allí donde está el trono de Dios. Nadie podía subir a ese lugar porque aún no se había cumplido la venida del Mesías, que iba a quitar el pecado del hombre con su sangre preciosa, que iba a abrir un camino nuevo y vivo, como lo dice en la epístola a los Hebreos.